Hola, somos Luana Padilla, Edna Torralbo y Yenis Macea. Y hoy presentaremos nuestra línea de tiempo titulada Educación Inclusiva en Perspectiva Histórica. Política internacional versus legislación colombiana 1950-2025. Con este recorrido queremos mostrar cómo las políticas internacionales y legislativas nacionales se han complementado a lo largo de las décadas para construir en el concepto de educación inclusiva que conocemos hoy. Iniciaremos en la década de 1950, cuando comienzan los primeros pasos hacia la igualdad y reconocimiento de deberes en Colombia y en el mundo. El primer hito de la reforma constitucional de 1954, que otorgó el sufragio femenino en Colombia, este acontecimiento marcó un cambio profundo, ya que amplió la ciudadanía política e impulsó deberes sobre la igualdad y la participación de mujeres en la vida pública. Desde el punto de vista educativo, este hecho sentó bases para que más adelante se propusieran políticas de equidad en el acceso a la educación. Personalmente considero que este hito demuestra que la inclusión empieza cuando se reconoce la voz de quienes históricamente fueron silenciadas. Sin ese paso no habría sido posible avanzar hacia la escuela verdaderamente igualitaria. 5 años después, en 1959, la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la ONU, introdujo por primera vez el lenguaje de los derechos infantiles. Este documento es reconocido del derecho de todos los niños y niñas a recibir una protección en educación y bienestar, sin ningún tipo de discriminación. Aunque no tenía fuerza legal, fue una base fundamental para tratados posteriores que fortalecieron la noción de la inclusión educativa. Desde mi punto de vista, esta declaración fue un punto de partida para ver la infancia desde los derechos y no desde la calidad, aunque aún faltaba traducir estos principios en acciones reales dentro de las escuelas. En 1966 surge un avance clave, el Pacto Internacional del Derecho Económico, Social y Cultural, que se llama PIDESEX. Este tratado elevó la educación al rango de derechos humanos exigibles y estableció el principio de la progresividad, es decir, la obligación de los estados de garantizar el acceso universal y sin discriminación. En este pacto tuvo grandes políticas educativas posteriores. En lo personal, considero que PIDESEX significó el momento en que la educación dejó de verse como un favor del Estado y pasó a entenderse como un derecho que se debe cumplir para todos. A continuación, en 1975, la ONU promulgó las declaraciones sobre los derechos de personas con discapacidad, un paso fundamental hacia el enfoque de los derechos. Este documento rompió con el modelo asistencialista que velaba por las personas con discapacidades desde la independencia y propuso la integración escolar como vía para garantizar su participación social. Aunque no era tratado vinculante, inspiró leyes y reformas posteriores y consolidó la educación inclusiva. Mi reflexión sobre este hito es que fue un avance histórico, aunque impregnó una visión caritativa. La verdadera inclusión llegaría cuando las personas con discapacidad fueran vistas como sujetos activos de derecho. En Colombia, un año más tarde, se extendió el decreto 088 de 1976, una reforma educativa que reorganizó la estructura del sistema, estableciendo ciclos, niveles y normas de administración. Si bien no hablaba explícitamente de inclusión, esta modernización del sistema
fue una base, para lo cual más adelante se construyeron políticas de equidad y atención y diversidad. Personalmente pienso que esta reforma permitió fortalecer la institucionalidad del sistema educativo, sin la cual las políticas inclusivas hayan servido y hayan carecido de un soporte. Durante los años 80, la ONU aprobó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad en 1982, que buscó eliminar las barreras sociales, educativas y físicas que limitaban la participación plena de las personas con discapacidad. Fue un referente global que orientó la creación de leyes y programas en muchos países. En mi opinión, aunque fue un gran paso, su aplicación dependió demasiado de la voluntad política del gobierno, lo que hizo que ese impacto fuera desigualdad entre las regiones. Posteriormente, en 1989, la Convención sobre Derechos del Niño, CDC, consolidó el principio de interés superior del niño y la obligación de los estados de garantizar una educación inclusiva y de calidad. Este tratado, el más ratificado del mundo, convirtió el derecho vinculante lo que antes simplemente eran declaraciones. En mi opinión, la CDC fue decisiva porque cambió el enfoque de la educación, dejó de ser un privilegio y pasó a ser un deber ético y legal de los estados hacia la infancia. En 1994, la Declaración de Salamanca, promovida por la UNESCO, marcó un antes y un después, al afirmar que todas las escuelas regulares deben de acogerse a todos los estudiantes, sin distinción alguna. Este documento se introdujo oficialmente el concepto de educación inclusiva y sirvió como base para la Ley 115 de 1994. En Colombia, que estructuró el sistema educativo nacional con principios de equidad, acceso y atención a la diversidad. Desde mi perspectiva, Salamanca significó la transición de la integración a la inclusión y mostró una escuela para todos, que para todos no es posible, sino necesaria y justa. Entrando en el siglo XXI, en 2006, se firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD. Este tratado reconoció la educación inclusiva como un derecho humano y exigió a los estados adoptar medidas para eliminar las barreras y garantizar los apoyos necesarios. 3 años después, en 2009, Colombia aprobó la Convención mediante la Ley 1346, integrándola a su legislación interna. Considero que este fue el punto de inflexión definitivo, porque convirtió la inclusión en una obligación jurídica para el país, aunque todavía enfrentamos dificultades en su implementación real. En 2009, Colombia ratificó este compromiso mediante la Ley 1346, que aprobó la CDPD y su protocolo facultativo. Esta ley incorporó al marco nacional la obligación de garantizar la educación inclusiva, con los apoyos necesarios, alineados a las políticas internas con los estándares internacionales. Desde mi visión, este momento marcó el compromiso real del país con la inclusión, aunque su aplicación aún enfrenta retos relacionados con la formación del docente y las infraestructuras. En el 2015, la Agenda 2030 de la ONU y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la ODS reafirmaron el compromiso global con una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esta agenda no solo abarca la discapacidad, sino también la equidad de género, diversidad cultural y las desigualdades sociales. En Colombia inspiró políticas recogidas del Decreto 1071 del 2015,
Desde mi mirada, este objetivo amplió la idea de la inclusión, convirtiéndola en un compromiso universal que atraviesa la política educativa. Siguiendo la línea, en el decreto 1421 de 2017, reglamentó la atención educativa inclusiva en Colombia, estableciendo normas para garantizar el acceso, la permanencia y los apoyos pedagógicos en los estudiantes con discapacidad. Este decreto puso en práctica lo que establecían los tratados internacionales. Personalmente, creo que una norma muy avanzada, pero su eficiencia depende del compromiso de las instituciones y de la formación de los docentes para aplicarla. Por último, los hitos más recientes, el informe del GEI 2020, Inclusion and Education, AL-MIS-AL, y la Cumbre de Transformación de la Educación del 2022, nos recuerda que el desafío de la inclusión sigue vigente. Ambos eventos enfatizan la importancia de fortalecer las políticas, las leyes y la inversión educativa para que la inclusión sea una realidad y no solo un discurso. Desde mi punto de vista, estos hitos son un llamado urgente a pasar de las palabras a los hechos, garantizando que nadie quede por fuera del sistema educativo. En conclusión, la educación inclusiva no es un punto de llegada, sino un proceso que ha evolucionado con la historia, impulsado por tratados, leyes y luchas sociales. Cada década ha representado un paso hacia la equidad y aunque se han logrado avances importantes, todavía queda mucho por hacer. Creemos que la verdadera inclusión se logra cuando las normas se traducen en prácticas cotidianas y cuando cada escuela se convierte en un espacio donde todas las personas, sin excepción, puedan aprender y crecer en igualdad de condiciones, promoviendo la equidad y la igualdad justa. Culminamos este tema, espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Gracias.